Agradezco mucho a Jesús Sesma, que acaba de tomar posesión como presidente del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, que nos tome la llamada. Jesús, Chucho, ¿cómo estás? Felicidades. Muchas gracias, Paco. Te mando un fuerte abrazo y aprovecho esta oportunidad para agradecerte el mensaje que me hiciste favor de enviar. Muchísimas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. No, un gusto, mi querido Chucho. Oye, a ver, cuéntanos, o sea, ¿cómo volver a contar, cómo volver a aparecer en la Ciudad de México? ¿Cómo de verdad que de nueva cuenta el Partido Verde, y bueno, y cualquier otro partido de oposición, sea una verdadera oposición? O sea, creo que es una tarea titánica. A ver, tú bien lo has dicho y yo te sigo en tus redes, Paco, que realmente tenemos que trabajar por México, tenemos que entender que somos un equipo, todos tenemos que estar incluidos, el sector empresarial, los partidos políticos, sociedad. La verdad es que yo hablo de una oposición orgánica, que es aquella que construye, que es útil, que propone, contraria a la que es una oposición irracional y que lamentablemente voy a poner este ejemplo porque lo he escuchado en algunos medios de comunicación del expresidente Fox, donde es el crítica por criticar, proponer sin fundamentos. Yo creo que la gente ya está harta, Paco, o más bien no creo, estoy convencido de que está harta de ver a sus políticos peleándose, entender que más allá de los emblemas de los partidos políticos, ningún partido por sí solo va a ser la panacea en nuestro país, y entender que todos trabajamos para y por los mexicanos. El Partido Verde va a tratar de ser facilitar estos medios de comunicación entre los diferentes sectores, llámese el empresarial, mujeres, hombres, adultos mayores, con los gobiernos, porque los gobiernos tienen la obligación de hacer las cosas, de decirles y hacerles saber a la gente que tienen que seguir participar. La ciudadanía tiene que participar. En la medida que la ciudadanía participe, exija sus derechos, pues para nosotros vamos a ser mucho más eficientes y más eficaces, y estoy convencido de que vamos a poder lograr la unión de muchos actores en la política que estamos en el mismo perfil de que nos debemos para trabajar por los mexicanos. Ahorita no son momentos de elecciones, no tendríamos por qué tener esa mentalidad. Es difícil porque llevamos muchos años arrastrando estas cadenas políticas, y la verdad es que pues ya las llamadas de atención ya pasaron de ser llamadas de atención a exigencias con toda la razón por parte de la ciudadanía, a todos nosotros quienes trabajamos en el sector político. Oye, Chucho, estamos platicando con Chucho Sesma, el presidente del Partido Verde aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál sería la radiografía en este momento del Partido Verde en la ciudad y a dónde quieres llevarlo? A ver, es compleja, es muy compleja porque la Ciudad de México, por donde está situada, absorbe muchísimos problemas federales, es decir, las manifestaciones que se hacen en la Ciudad de México, prácticamente el 90% no tienen que ver con cuestiones de la Ciudad de México, sino es una caja de resonancia, obviamente por lo centralizado que está en nuestro país aquí, y eso trae afectaciones a nuestros capitalinos en temas de movilidad. El tema de la inseguridad, que tampoco es ajeno a los demás estados, pues está creciendo. Pero tenemos una buena relación con la jefa de gobierno, que por primera vez fue electa una mujer en la ciudad, por mujeres y por jóvenes, por trabajadores de oficinas, trabajadores de la calle. Y lo que queremos hacer es recorrer las alcaldías, decirle a los alcaldes que tienen que estar mucho más pegados a la gente, y decirles a la gente que lamentablemente no tienen esa cercanía o esa intención que pudiese ser fundamentada, por ejemplo, de quiénes son sus concejales. Esa nueva figura que se dio en la Constitución de la Ciudad de México hace prácticamente 2 años, cuando tuvimos la oportunidad de elaborar, pues hoy casi nadie sabe de los concejales, que era un contrapeso para poder saber perfectamente cuáles eran las necesidades de la ciudadanía. Hoy no se tiene ese enlace. Lo que va a hacer el Partido Verde es recorrer. Vamos a estar en las plazas públicas, vamos a estar pegados en los hogares para saber las necesidades y para podérselas hacer llegar a quienes son los responsables, sin nosotros dejar de eximir nuestra responsabilidad como partido político, pero entender que necesitamos esa vinculación entre gobierno y sociedad, pero sí mandar un mensaje, Paco, a todos los que nos están escuchando, que es importantísimo que la ciudad entienda que no todo es culpa de autoridades y de gobierno, y que en la medida que participen, aunque sea con protestas,
pero en la medida que participen, va a ser mucho más fácil para todos los que nos dedicamos a la política de que podamos llevarles resultados que es exactamente para lo que nos dedicamos. Oye, finalmente también en el Senado de la República, Manuel Velasco, coordinador de los senadores, ha manifestado que van a apoyar en algunas intenciones legislativas a Morena. ¿Eso quiere decir que ustedes también lo van a hacer en la ciudad o cómo va a funcionar ese contrapeso? ¿Cómo va a funcionar la Mira, operación? el contrapeso nosotros lo vemos con una crítica responsable, constructiva y con propuesta. No vamos a dejar de criticar, siendo nosotros una oposición. Las oposiciones orgánicas y responsables es poder entender que quien está al mando de los barcos, hay que darles ese voto de confianza, no es un cheque en blanco, y vamos a trabajar en conjunto. Nosotros lo hicimos con Fox, lo hicimos con todos los gobiernos pasados. El Partido Verde siempre ha votado y aunque a favor de quienes están en el gobierno en ciertas cosas, y cuando nosotros comentamos o observamos que las cosas no van bien, por supuesto que es necesaria la crítica. Lo que te podría yo decir es que el Partido Verde aquí va a ser una oposición orgánica, de ayuda, de unión, de entender que solamente juntos podemos hacer que las cosas pasen, pero también vamos a ser muy exigentes para darle cumplimiento a todas esas promesas que se hicieron por parte del gobierno de la Ciudad de México a los capitalinos. Pues Jesús Sesma, Chucho Sesma, el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, te agradezco como siempre, Chucho, te deseo la mejor de las suertes y enhorabuena. Muchas gracias a ti, Paco, y ahí te seguimos siempre en tus redes desde muy temprano. Muchas gracias, Chucho, Gracias. te mando un abrazo fuerte. Hasta luego. Las 2 de la